Están aplicando sanciones a Rusia, y en términos prácticos, eso significa que supuestamente no compran energía rusa a un precio mucho más bajo, pero prefieren pagar por la misma energía rusa 3 o 4 veces más. Porque lo compras indirectamente a través de la India y otros países. Eso es lo que quieres decir, por supuesto. También Turquía. Así que se lo compramos a Rusia a un precio rebajado, porque básicamente somos neutrales como país de la OTAN y estamos facilitando las cosas a Rusia. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Hasan Ünal, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Başkent en Ankara. Recientemente coincidimos en un panel sobre el nuevo mundo multipolar y pensé que esta era la oportunidad perfecta para por fin hablar de la geopolítica de Turquía en este canal. Dr. Ünal, bienvenido. Dr. Ünal, welcome. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por decir que sí, porque no he tenido la oportunidad de hablar sobre Turquía en detalle o en profundidad. Y quizá permíteme empezar con esta pregunta. ¿El cambio de nombre del país sigue siendo aceptable llamarlo Turkey o ahora se considera descortés? Bueno, no creo que se considere grosero, porque siempre he usado la palabra Turkey, crecí diciendo Turkey, y básicamente no puedo cambiar la forma en que denomino al país en inglés. Y el otro problema es, quiero decir, Turquía está bien, pero cuando se trata del adjetivo del país, entonces tienes que decir Turkish otra vez. Así que no puedes decir Turkey-ish. Sí es cierto, a menos que quieras cambiarlo todo por completo. Así que, presumiblemente, en nuestra conversación estaré diciendo Turkey todo el tiempo, porque soy una persona chapada a la antigua, sí. Sí, eso también me lo pone más fácil, porque yo también lo recuerdo siempre como Turquía. Pero vamos a entrar en la situación geopolítica. Quiero decir, Turquía ha estado, ya sabes, en los medios de comunicación y está en torno al punto crítico, que son estas negociaciones actuales entre Ucrania y Rusia, y ha estado retomando esta tradición. Ya lo hizo en 2022. Y si miras un mapa, te das cuenta de que Turquía, de nuevo, está, por así decirlo, en el ojo del huracán, pero sin verse arrastrada directamente. ¿Qué piensas tú cuando analizas la situación de Turquía a nivel global? Analyze Turkey's situation globally? Bueno, hablando globalmente sobre la política exterior turca, diría que la política que Turquía adoptó al inicio de la guerra en Ucrania parece estar mucho más alineada con el interés nacional general de Turquía. Es decir, aunque es miembro de la OTAN, de hecho, un miembro fuerte y fiable de la OTAN, a la vez, Turquía tiene lazos considerables con Moscú, tanto económica como comercialmente. Pero más allá de eso, en términos de consulta política sobre incidentes y acontecimientos importantes en toda la región. De nuevo, Turquía y Rusia han establecido a lo largo de los años algún tipo de mecanismo de cooperación. Esto no significa que estén de acuerdo en todo, pero saben cómo sortear las dificultades. Por ejemplo, Azerbaiyán, que es algo así como una extensión de Turquía, como solemos decir, como dijo una vez el gran líder azerbaiyano, Heydar Aliyev, Azerbaiyán y Osel son misma nación, partes diferentes. Básicamente, cuando Azerbaiyán emprendió una gran operación con un considerable apoyo de Turquía para recuperar sus territorios ocupados, Turquía y Rusia, ese eje, si se quiere, entre Ankara y Moscú, hicieron en realidad un buen trabajo. Sin perjudicar las relaciones entre Turquía y Rusia, ambas partes actuaron con gran prudencia. Y mientras Azerbaiyán recuperaba sus territorios ocupados,
aunque Armenia era en cierta medida aliada de Moscú, la situación pudo gestionarse. Así que existe todo este mecanismo de cooperación y consulta entre Turquía y Rusia. Pero eso no significa, por ejemplo, que todo pueda gestionarse con la misma fluidez. Por ejemplo, Turquía y Rusia aparentemente tienen muchas diferencias respecto a Siria. Y estabas hablando, por supuesto, de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Sí, exacto. Y lo interesante allí fue que el presidente armenio, Pashinyan, en realidad renunció de alguna manera a sus reclamaciones sobre Nagorno-Karabaj. Así que, en cierto sentido, la gestión aquí fue que Turquía apoyó claramente a Azerbaiyán en este asunto, ¿verdad? Turquía sí lo hizo, pero Rusia no apoyó a Armenia en la misma medida. Así que al final, el lado azerbaiyano superó la resistencia armenia, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante aquí no es la cuestión azerbaiyana-armenia, sino cómo Ankara y Moscú gestionaron básicamente el problema y la guerra, y cómo las relaciones ahora después de la guerra, básicamente incluso antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, han sido bastante fluidas entre Ankara y Moscú. Así que lo que quiero decir es, de acuerdo, Turquía es miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo mantiene buenas relaciones con Moscú. Y luego tienes de nuevo a Turquía con buenos lazos con Kiev y Ucrania, mientras que todos los países de la OTAN, o una buena parte de ellos, con pocas excepciones, quizás Hungría, presentaron un paquete considerable de sanciones contra Rusia, pero Turquía no se unió a ninguna de ellas y cultivó sus relaciones con Moscú antes y durante la guerra. Al mismo tiempo, mantuvo abiertas todas las líneas de comunicación con Ucrania también. Así que es lo que llamo hacer malabares. Jerry's miembro de la OTAN, pero eres un malabarista. Juegues con varios por mismo tiempo. Sí, y para mí es bastante hábil porque, quiero decir, este canal se llama Estudios de Neutralidad, y lo llamo así porque eso es lo que estudio también. Y percibo, a nivel analítico, que Turquía es mucho más neutral que, digamos, Suiza o Austria, que no enviaron armas a Ucrania, pero sí pusieron todo su peso en el lado político y a través de sanciones, alineándose con Occidente. Mientras que Turquía envió armas a Ucrania, quiero decir, no impuso sanciones. No lo creo. No lo creo. Había estado vendiendo armas, especialmente drones. Los ucranianos estaban interesados en los drones sofisticados que Turquía había estado produciendo, pero esto fue principalmente antes de la guerra. Puede que haya habido algunas cosas que formaran parte de la política de la OTAN, quizás, pero no creo que fuera nada considerable, ni tampoco pienso que realmente surgiera en ninguna conversación entre Turquía y Moscú. Así que, quiero decir, si miras el otro lado de la historia, por ejemplo, con las segundas fuerzas armadas más grandes dentro de la OTAN y con una industria de defensa propia en auge, Turquía habría hecho la vida muy difícil a Rusia en el Mar Negro si hubiera actuado, digamos, como Gran Bretaña, por ejemplo, en la guerra. Pero no lo hizo. Se abstuvo de todo eso porque creo, en primer lugar, nuestro interés nacional en realidad no dicta una política de ese tipo. Y en segundo lugar, incluso durante la Guerra Fría, desde 1965 hasta casi 2 décadas dentro de los años 80, durante definitivamente entre 15 y 20 años, Turquía cultivó los mejores lazos posibles con Moscú en términos económicos y comerciales. Y los soviéticos de hecho construyeron gran parte de la industria pesada turca durante ese periodo, aunque era miembro de la OTAN. Así que básicamente se aprende de la experiencia. En aquel momento estaba puramente limitado a la economía y el comercio. Pero esta vez hay más. Algo como por ejemplo la consulta política sobre asuntos regionales. Y un poco más, aunque aún no plenamente desarrollado, es la cooperación en defensa. Así que Turquía compró, por ejemplo, sistemas de defensa antiaérea a Rusia.
air defense systems from Russia. And at some stage, I have my hunches. Y en algún momento, mi intuición me dice que Turquía se acercará a Rusia, no para adquirir armas y quizás también a China, sino para coproducir ciertas armas juntos en esta parte del mundo, con el objetivo de venderlas a terceros en una empresa conjunta o algo similar. Pero eso no es, creo yo, inminente. Eso no va a ocurrir mañana, pero puedo prever que suceda en algún momento no muy lejano. Tú y yo vamos a ver todo eso, ¿de acuerdo? Yo soy mucho mayor que tú, pero estoy seguro de que voy a ver que eso ocurra. Así que lo que digo es que, por un lado, sigues en la OTAN, pero diversificas tu política exterior. Yo lo llamo una política exterior multidimensional. Y quizás tuvimos un pequeño grado de eso durante la Guerra Fría, pero ahora va a ser mucho más multidimensional en un orden mundial multipolar. Y eso es bastante comprensible. Multipolar world order, and that's quite understandable. Understandable, yes, because Es comprensible, sí, porque parece racional. Pero la cuestión es que para mí, muchos miembros europeos de la OTAN ya no actúan de manera muy racional. Solo hay que pensar en cómo Alemania simplemente está de acuerdo con ignorar Nord Stream. Simplemente ignora quién voló Nord Stream. Quiero decir, a estas alturas está claro que fue un trabajo interno, ya sea por parte de ustedes mismos o de sus aliados, pero simplemente lo ignoran. Eso para mí parece irracional. Lo que hace Turquía es equilibrar a todos unos contra otros. Eso tiene mucho sentido desde una perspectiva realista. Pero ¿por qué Turquía puede hacer eso dentro de la OTAN, mientras que Alemania y otros parecen completamente, absolutamente, totalmente capturados? Piensa también en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, los finlandeses, que ahora permiten, especialmente Finlandia y Suecia, 17 bases, 15 y 17 cada uno, en su territorio. Y es como, en términos que sirven más a un contrato colonial por una nación derrotada que a un socio de alianza. Turquía no hace eso. ¿Por qué? ¿Cómo escapó Turquía de ese control? why? How did Turkey escape that grip? I think one point that's important. Creo que un punto importante para Turquía y su política exterior es que, desde el punto de vista turco, los años de la Guerra Fría han terminado, en el sentido de que Turquía no percibe una amenaza por parte de Rusia. Rusia y la Unión Soviética fueron una amenaza al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, Turquía era una nación de 18 millones. Los soviéticos acababan de perder 27 millones de personas, pero a pesar de eso eran unos 170 millones, con un arsenal enorme a su disposición. Y luego estaba alguien como Stalin, que quería cambiar todo el statu quo, lo que llevó a Turquía. Así que existía un peligro soviético, una amenaza, que empujó a Turquía al campo occidental, buscando una alianza liderada por Estados Unidos y todo eso. Pero las cosas han cambiado. But things have changed. Now you are talking about a nation of. Ahora bien, estamos hablando de una nación de más de 86 millones de habitantes y creciendo en torno a 1 millón por año, aunque últimamente, debido a la crisis económica y otros factores, el aumento de la tasa de natalidad se ha ralentizado, pero sigue existiendo y, según los expertos demográficos, previsiblemente continuará. Turquía llegará a tener unos 110 millones de habitantes. Y para cuando Turquía alcance los 110 millones, la población rusa habrá descendido a 110 o 20 millones. En segundo lugar, por supuesto, esto no lo explica todo, pero en términos de poder económico y fuerza militar, teniendo en cuenta lo no difícil, pero ciertamente no fácil que ha sido la campaña de Rusia en Ucrania, no creo que ningún gobierno ruso llegara jamás, ¿cómo decirlo?, a considerar una empresa semejante contra Turquía. Think of any such enterprise against Turkey. Okay? Nor would any Turkish government. Tampoco ningún gobierno turco pensaría jamás en una conquista a expensas de Rusia. Así que existe un equilibrio entre ambos países. Por supuesto, Rusia es una superpotencia, especialmente en términos militares,
es una de las naciones líderes, y en cuanto a sus recursos, en particular, es uno de los países más ricos del mundo. Sí, pero dicho esto, Turquía de alguna manera piensa que puede cooperar fácilmente con Rusia en todos los asuntos, incluyendo no solo la economía y el comercio, sino también la política e incluso cuestiones militares. Así que esto quizás le da confianza a Turquía. Pero siempre se puede plantear la pregunta, ¿acaso Alemania no tiene suficiente confianza? Y si no la tiene, ¿por qué no? La otra cuestión es que los turcos y los rusos se llevan muy bien. El número de matrimonios mixtos entre turcos y rusos es enorme. Quiero decir, hemos estado con los occidentales, si se quiere, desde la adhesión de Turquía a la OTAN, pero aquí ha habido solo unos pocos matrimonios mixtos, y muchos de ellos se han roto con los años. No la mayoría eran matrimonios funcionales, por así decirlo. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero con los rusos hay un número enorme. ¿Cómo decirlo? Básicamente, las dos naciones, en términos de población, parecen llevarse bien. Así que esto es otra cosa. En cuanto a por qué Alemania o Reino Unido son tan antirrusos, presumiblemente hay una razón, y es ideológica. El bagaje ideológico es que durante los años de la Guerra Fría, Occidente básicamente consolidó su alianza, por así decirlo, sobre la base de una guerra ideológica contra la Unión Soviética. Así que básicamente te autodenominas el mundo libre, y luego el otro lado es el no democrático, autocrático y dictatorial. Bla bla, la mayoría de lo cual aparentemente no era cierto. Pero había un grado considerable de verdad en lo que decían. Ahora, en el orden mundial unipolar, todas estas afirmaciones se convirtieron en una especie de búsqueda ideológica. Ya sabes, los buenos y los malos, los chicos buenos y los chicos malos, democracias frente a autocracias, y ya sabes, derechos humanos y libertades frente a menos derechos humanos, sin derechos políticos, bla bla. Y todo esto, creo, afectó a la mentalidad liberal occidental y los fusionó de tal manera que básicamente no te concentras tanto en tu interés nacional cuando formulas la política exterior. Y esto también está dictado por la élite liberal estadounidense, básicamente, a la élite liberal europea. Pero esto es algo insostenible. Y no creo que los gobiernos occidentales, especialmente en Alemania, Francia, incluso Reino Unido, vayan a continuar con estas políticas. No creo que el gobierno actual, que acaba de llegar al poder, vaya a durar más de, digamos, 2 años. Y creo que será reemplazado por un gobierno patriótico. Aunque los llaman gobiernos de derechas, no lo son. Son gobiernos patrióticos. Estás hablando de la AfD, ¿verdad? AfD, ya sabes, el movimiento de Le Pen en Francia, Rassemblement National, y luego tienes algo equivalente en Austria. Sí, ocasionalmente sus afirmaciones pueden rozar el racismo y demás, pero en general están en contra de la inmigración. Y también están en contra de la imposición de la Unión Europea y en gran medida de Estados Unidos. Así que eso significa que hasta que estos partidos básicamente lleguen al poder en estos grandes países europeos, van a seguir sufriendo por ello. Nadie puede explicar, por ejemplo, la política de Alemania. Estás aplicando sanciones a Rusia. Y en términos prácticos, eso significa que supuestamente no compras energía rusa a un precio mucho más bajo, pero prefieres pagar por la misma energía rusa 3 o 4 veces más. Porque lo compras indirectamente, a través de la India y otros, por supuesto. También Turquía, así que lo compramos a Rusia a un precio rebajado, porque básicamente somos neutrales como país de la OTAN y estamos facilitando la vida a Rusia. No hemos cerrado nuestro espacio aéreo. Por ejemplo, gran parte de los viajes rusos pasan por Turquía, y también muchos de los viajes occidentales. No solo viajeros rusos, sino también occidentales. Por ejemplo, veo que cuando me reúno con académicos rusos, japoneses y otros que viajan al Foro Internacional de Valdai, pasan por Estambul.
Así que básicamente obtienes el petróleo ruso a un precio muy rebajado, lo transformas en gasolina, diésel y otros productos, y luego los vendes en los mercados internacionales, a precios internacionales, a los europeos y a todos los demás. Y ellos saben que es energía rusa, es petróleo ruso y todo eso. Entonces, ¿por qué no comprar gas y todo lo demás, la energía rusa barata, que es el sustento de tu industria? Y luego, en realidad, te enfrentas a la desindustrialización de tu país, que es la columna vertebral de tu economía. Es algo totalmente incomprensible para cualquiera, pero creo que se debe principalmente a su enfoque ideológico. Es justo decir que, al observar este drama desarrollarse desde Turquía, desde Ankara, tú y muchos de tus colegas en círculos políticos y de análisis lo ven con incredulidad, pensando que estas personas están haciendo algo realmente tonto y perjudicial para sí mismas. ¿Es esto lo que generalmente se acepta en el discurso en Turquía? Bueno, yo soy de los que llevaban tiempo anunciando la llegada de un orden mundial multipolar, pero no toda la élite académica, ni la comunidad de política exterior, por así decirlo, son como yo. Hay una gran cantidad de nuevo, de élite de mentalidad liberal, que piensa que Turquía debería haberse alineado con Occidente y básicamente haber excluido a Rusia de su agenda de política exterior por completo. Pero cuando hablas con ellos, cuando debates con ellos, no tienen ningún argumento que presentar. ¿Puedes darme una estimación aproximada? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas en Turquía crees que estarían de acuerdo con tu interpretación? ¿Y cuántas preferirían apoyar la, llamémosla, interpretación liberal de lo que debería suceder? El problema no está en la gente. Presumiblemente, un gran porcentaje de la población estaría básicamente de acuerdo con lo que digo y con lo que hace el gobierno en este aspecto de la política exterior. Pero la política exterior del gobierno en Oriente Medio es igualmente ideológica. Así que el enfoque de nuestro gobierno requiere mucho escrutinio, si se quiere, para poder entenderlo. Por ejemplo, en el caso de la política de Turquía hacia la guerra en Ucrania, es perfecta, con algunos altibajos aquí y allá, pero incluso los corredores a veces se cansan. Se les escapa la pelota, sí. Sí, se les escapa una pelota u otra y básicamente alguien la recoge de nuevo. Podrías relacionarte con todos ellos, pero cuando se trata de la política de Turquía en Oriente Medio, es igualmente problemática, o lo era. Ahora es menos problemática, pero sigue siéndolo. Pero ya sabes, estoy hablando de la élite turca. Y la élite turca ciertamente tenía una mentalidad pro-OTAN, liberal y todo eso. Así que básicamente están perdiendo por completo. Cuando hablas con ex embajadores y personas que solían comentar sobre la política exterior turca, muchos de los académicos básicamente están hipnotizados por lo que está ocurriendo, por la actitud que ha adoptado Turquía, pero también, mucho más, por lo que ha estado haciendo Trump, por ejemplo. Está destruyendo a Occidente en su conjunto y básicamente se está centrando más en los intereses de la política exterior estadounidense. Y está actuando, en esencia, con un enfoque de Estados Unidos primero, en cualquier lugar y en todas partes. Existía este partido liberal, que los liberales, tanto en Europa, Turquía como en Estados Unidos, pensaban que nunca terminaría. Pero ha llegado la mañana y no se han despertado porque habían bebido demasiado. Tienen que digerir todo eso. Pero cuando se trata de debates sobre política exterior, mi postura parece estar ganando terreno, porque básicamente hablamos de realidades sobre el terreno. Sí, y Turquía está rodeada de muchas realidades sobre el terreno. Quiero decir, acabas de mencionar, perdona, justo antes de eso, es justo decir que, en cierto sentido, mientras gran parte de Europa occidental ha sido capturada por cierta ideología liberal, y en cierto modo, la ideología devora el cerebro,
¿Eso no ha ocurrido con el liderazgo político turco? Quizás sí con algunas élites, pero no con el liderazgo actual que define la política. Bueno, el problema es la principal oposición. La principal oposición está muy orientada hacia el liberalismo. Así que, si las personas mayores, por ejemplo, según las encuestas, preferirían algún tipo de política al estilo de Atatürk, es decir, una política de Turquía primero, ¿de acuerdo? Antepones los intereses de Turquía. Y deberías ser modernista, deberías esforzarte mucho por modernizar el país en todos los aspectos, pero no dejarte llevar por los consejos de Occidente. Así que primero miras por tus propios intereses. Pero el principal partido de la oposición no es así. Y por eso quizás siguen perdiendo las elecciones en los últimos comicios. De lo contrario, podrían haber arrasado y llegado al poder. Este es, en realidad, el dilema al que nos enfrentamos en Turquía. Pero la oposición en Turquía tiene un problema, ¿no es así? Porque la oposición, digamos, la oposición en Georgia, podría apostar por obtener apoyo de la Unión Europea, ¿verdad? Por el camino europeo, y como Europa por encima de todo. El problema que tiene Turquía es que esta oposición liberal, incluso si quisiera unirse a la Unión Europea, quiero decir, la Unión Europea no los quiere, ¿no? Es decir, Turquía está un poco entre la espada y la pared en lo que respecta a su integración económica. Ahora lleva esperando la adhesión a la UE, ¿qué? ¿40 o casi 50 años ya? Bueno, firmamos el acuerdo de asociación con la entonces Comunidad Económica Europea en 1963. Vale, perdón, 60 años ya, perdón. 60 plus years, yes. Más de 60 años, sí. Y así el problema, como decías, por ejemplo con Turquía, es que la élite política de los países liberales de Europa Occidental aceptaría fácilmente a Ucrania y o Georgia en sus filas, pero no a Turquía. Incluso si hubiera un gobierno liberal en Ankara, incluso si ese gobierno liberal hiciera lo que ellos quisieran, no lo quieren. Y eso es bastante comprensible porque es un país demasiado grande, con una población de 85-86 millones. Suurtschubert, el país mayor en Unión Europea. Daarom retornen we those, in mijn gepakens, iedereen is presentación. And then it would have the largest representation, say, Turkey's population has gone over 100 million. Digamos que si la población de Turquía supera los 100 millones, entonces tendría el grupo más grande dentro del Parlamento Europeo. También consumiría la mayor parte de los fondos y todo eso. Así que, simplemente por el tamaño de la población, lo hace imposible. Y luego, la Unión Europea, por razones bastante comprensibles, considera a Turquía como un filtro entre la parte buena del mundo y la parte mala del mundo. Turquía no es ni buena ni mala, combina ambas cosas. Pero lo malo no debería estar justo en la frontera de la Unión Europea, debería haber un filtro por el que pasen las cosas. Y ese filtro, perfectamente, es Turquía. Y desde su punto de vista, eso es bastante comprensible. And from their point of view, that's quite understandable. And the strategic location of Turkey. Y la ubicación estratégica de Turquía resulta desconcertante para el liderazgo de la Unión Europea. ¿Cómo podrían gestionar, por ejemplo, una guerra en Siria, una guerra en Irak, algún conflicto con Irán o con cualquier otro en el Mediterráneo Oriental? Ya sabes, cualquier cosa podría suceder en esa parte del mundo. Y luego, si Turquía fuera miembro de pleno derecho, tendrían que hacer algo, decir algo o actuar junto a Turquía. Así que no ven muchas ventajas para sí mismos en esa ubicación. Desde el punto de vista de Washington, la ubicación de Turquía es increíblemente importante. Pero desde Bruselas, son el segundo violín respecto a Washington en términos de pensamiento y juego geopolítico, por así decirlo. Thinking and geopolitical play, if you like. So they don't see Turkey as an. Así que no ven a Turquía como un activo, pero tampoco quieren perderla. Tampoco quieren perderla porque Turquía es un buen mercado para los productos europeos. Al igual que Europa es un buen mercado para los productos fabricados en Turquía, bienes industriales y demás. Así que existe este tipo de relación, que como bien has señalado, es bastante problemática.
Incluso si hay un gobierno de mentalidad liberal, como lo hubo en el pasado, incluso el gobierno actual era bastante liberal cuando llegó al poder. Estaba dispuesto básicamente a hacer cualquier cosa que pidiera la Unión Europea. Estaba dispuesto a renunciar a sus intereses en Chipre, a sus intereses en el Mar Egeo. Estaba dispuesto a aceptar cualquier dictado de la Unión Europea. It was prepared to accept any dictate by the European Union, but then the European Union would have to tell the president. Pero entonces la Unión Europea tendría que decirle al gobierno actual, liderado por Erdogan, sabes, hagas lo que hagas, no te vamos a dejar entrar. Lo siento. Básicamente estamos poniendo todos estos, ¿cómo decirlo?, impedimentos, pensando que no los aceptarías. Pero si los aceptaras, de todas formas, no te vamos a dejar entrar. Actúa en consecuencia. Así que lo que digo es que no hay manera de que Turquía pueda realmente entrar en la Unión Europea. Pero tienes a estos liberales que piensan que la única salida para Turquía es luchar por la adhesión a la Unión Europea y además seguir siendo un miembro sólido y leal de la OTAN. Esto es increíble. And loyal member of NATO. This is incredible. But in a sense, what we're seeing. Pero, en cierto sentido, lo que estamos viendo ahora es que Turquía, en realidad, quiero decir, a nivel político, no está haciendo eso, ¿verdad? A nivel político está jugando sus cartas de manera oportunista, pero no lo digo en un sentido negativo. Es como, si surge una oportunidad, aprovechas la oportunidad, ¿no? No la dejas pasar. Yo lo llamaría pragmatismo. Pragmatismo. Sí, esa es la palabra más adecuada. Pragmatic, yeah, that's the better word. Pragmatismo, sí. Quite understand. So to me, I mean, Es bastante comprensible. Así que, para mí, lo que está haciendo Turquía, en realidad, tiene mucho sentido. La pregunta que tengo es, ¿cómo lo gestiona? Porque Turquía, en este sentido, tiene una larga tradición y ha aprendido a equilibrar tensiones. Mientras intenta mantener la mejor relación posible con la UE, también procura tener la mejor relación posible con Rusia. Intenta mantener una relación con su vecindad inmediata. Incluso gestiona un conflicto con la Unión Europea por Chipre. Quiero decir, la UE y Turquía están enfrentadas en lo que respecta a Chipre, ¿verdad? Hasta el punto de que llegaron a dispararse entre sí, o hubo tiroteos en los años 70. ¿Cómo es posible eso, y aún así, mantener una relación funcional en la práctica? working relationship for all intents and matter. Well, in the 1970s, the Greek Bueno, en los años 70, Chipre griego no estaba en la Unión Europea, así que no había problema. Pero ya sabes, Turquía y Grecia eran miembros de la OTAN. Aún así era una situación problemática. Tanto Turquía como por un lado Gran Bretaña y Estados Unidos por el otro, gestionaron una situación bastante difícil. Así que la isla está dividida. Pero, como has dicho, debido a la entrada de los grecochipriotas en la Unión Europea, antes de que se alcanzara una resolución sobre la división de la isla, a partir de ahora es casi imposible, porque básicamente hay dos estados funcionales en la isla. Entonces, ¿por qué debería la parte turca unirse básicamente a la parte griega? So why should the Turkish side join up to the Greek side? And the European Union membership doesn't bring all the goodies. Y la adhesión a la Unión Europea no trae todas las buenas noticias que se afirmaron en su momento. Como bien has dicho, Turquía gestiona estas relaciones problemáticas con la Unión Europea y tiene sus diferencias con Estados Unidos, especialmente porque parece que Estados Unidos está decidido a crear un Kurdistán en Oriente Medio. Al mismo tiempo, gestiona sus relaciones con Rusia e incluso con China. Ahora se está abriendo a China y China también se está abriendo a Turquía, en cuanto a si esto va a dar lugar a una gran cantidad de inversiones chinas en Turquía. Tendremos que esperar y ver, pero hay indicios de que podría ser así. Y eso sería un muy buen comienzo también entre Turquía y China. Beginning between Turkey and China too. So what I mean is that if our Lo que quiero decir es que si nuestro gobierno no estuviera motivado ideológicamente por el islamismo, en Oriente Medio habría sido incluso mejor. Por ejemplo, podríamos tener muy buenas relaciones con Egipto, Israel, Siria. No entiendo por qué el gobierno actual se involucró básicamente en el asunto de Siria, en la guerra destructiva de Siria, porque antes de la guerra, las relaciones entre Turquía y Siria eran
¿cómo decirlo? Los dos países estaban en los mejores términos posibles. Por ejemplo, casi tan buenas como nuestras relaciones actuales con Azerbaiyán. Así que es inexplicable por qué Turquía se dejó llevar por los consejos occidentales, europeos, especialmente estadounidenses, y fue empujada a eso. Y he sido un crítico muy contundente de esa decisión. Y de nuevo, nuestra política hacia Siria ha sido, diría, por decirlo suavemente, un fracaso, porque no se basa en los intereses nacionales de Turquía. Pero incluso dejando de lado el problema de Siria, hoy en día tienes buenas relaciones con Egipto y también con Arabia Saudí y los países árabes del Golfo. Ha habido mucho ir y venir entre ambos, no solo a nivel político, sino también en cuanto a apoyo financiero y transacciones financieras entre las dos partes. Y creo que Turquía va a normalizar sus relaciones con Israel de una forma u otra, porque siempre hemos tenido buenos lazos con Israel. Aunque Turquía, por ejemplo, en el pasado, desde mediados de los años 60 en adelante, fue el primer país musulmán en reconocer a Israel después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, no votó a favor del establecimiento de Israel en 1947 en la ONU. Votó en contra de eso. Pero después de la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948, reconoció a Israel. Pero a pesar de eso, desde 1947, y especialmente a partir del 65, en gran medida mantuvo sus relaciones con los países árabes. Apoyó sus derechos legítimos, los de los palestinos y otros. Se unió a la alianza, por así decirlo, que pedía la retirada de Israel de los territorios ocupados de los países árabes. Pero al mismo tiempo, hizo todo esto sin convertir a Israel en un enemigo de Turquía. Fue muy positivo, y los israelíes lo entendieron, los árabes lo entendieron. Y fue, por ejemplo, cuando comenzó el proceso de paz de Oslo, y tanto los israelíes como los árabes le decían a Turquía, «Oh, permanece en el proceso porque te necesitamos, porque confiamos en ti». Y creo que la política exterior turca en Oriente Medio debería volver a eso. Y creo que lo hará, porque es la única manera. Dos preguntas relacionadas con esto. ¿No le preocupa ahora que el colchón sirio entre Israel y Turquía esté básicamente erosionado? Quiero decir, Siria está muerta a todos los efectos, como un estado funcional dentro de las fronteras que conocemos. Y ahora tenemos fuerzas respaldadas por Turquía, y presumiblemente también fuerzas turcas directas, casi a las puertas de las reivindicaciones ampliadas de Israel sobre Siria, y lo que establece como zona de seguridad. Así que ahora tenemos a estos dos casi encontrándose. Por otro lado, el genocidio que está ocurriendo en Palestina contra la población musulmana, pero no solo la población musulmana. Siempre olvidamos que los palestinos también incluyen cristianos y otras confesiones. ¿No está eso llevando el ambiente al límite en Turquía, en lo que respecta a Israel? ¿Cómo se está desarrollando eso? Bueno, este es el punto problemático en la política exterior turca en general. Por ejemplo, ahora Turquía está intentando reunir al nuevo gobierno sirio, que supuestamente está bajo protección turca, e Israel, y al parecer hay negociaciones en curso en Azerbaiyán. Pero Israel sigue bomba estructura del nuevo gobierno sirio. Sí, de esto se trata Israel. Por un lado tienes esto, y por otro tienes a Israel bombardeando estos lugares. Hay una tensión creciente entre Turquía e Israel por Siria y también por la política relacionada con Hamas. Creo que, de nuevo, aquí es donde entra la ideología. Por ejemplo, Israel está bastante acostumbrado a ser criticado internacionalmente. Lo que han estado haciendo en Gaza está básicamente más allá de cualquier cosa. Así que, quiero decir, los tipos habituales de críticas no serían suficientes para frenar a Israel y lo que sea. Es todo evidente. Pero al final, ¿quién va a frenar a Israel? Van a ser Estados Unidos y sus socios occidentales, ningún otro país.
Sí, sí, los únicos que podrían. Y quizás también los árabes, que realmente podrían ejercer presión sobre la administración de Estados Unidos, diciendo, bueno, miren, estamos involucrados en transacciones comerciales de billones, ya saben, de varios billones de dólares, esto y aquello. Pero al mismo tiempo, vemos a Israel actuando de manera tan desordenada, y no podemos explicárselo a nuestra gente. Tienen que hacer algo. Así que, en un mundo ideal, Turquía debería estar apoyando a los estados árabes, política y diplomáticamente, sin involucrarse en las disputas internas árabes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que ocurre entre israelíes y palestinos también es, en gran parte, un asunto interno árabe. Kommer de att stå på en PS como en Westcentral? No. Quiero decir, desde un punto de vista humanitario, Turquía debería expresar su enfado, frustración, críticas y lo que sea. Pero al mismo tiempo, también tiene que ver con el lenguaje que eliges. Por ejemplo, si llamas a Israel un estado terrorista, es algo que cualquier gobierno israelí, toda la élite política israelí, básicamente lo tomaría como un insulto. Pero si dices que Hamas puede ser una organización terrorista desde tu punto de vista, pero si estás tratando con los palestinos en Gaza como un estado, entonces deberías actuar como un estado, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Básicamente, no puedes actuar como una organización terrorista, como tú los llamas. Así que quiero decir, tiene que ver con el lenguaje. Pero nuestro gobierno ha ido más allá de todo eso. Pero también se puede decir, bueno, después de todo, lo que ha estado ocurriendo en Gaza es algo que nadie podría haber predicho algunos años. Y también es, ¿cómo decirlo?, asombroso que ante un genocidio en curso, Estados Unidos siga hablando del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y del apoyo continuo de Europa a Israel, a pesar de que algunos países de la Unión Europea y de otros lugares digan algo diferente o aparentemente actúen en otra dirección. Pero lo que quiero decir al final es que no sé qué va a pasar con la gente de Gaza, y tienen toda mi simpatía personal. Pero las políticas de Estado, ¿cómo decirlo?, a veces no se formulan basándose en emociones, desde luego. Y otra cosa es que, aunque sigamos criticando a Israel de esta manera, eso no ayuda ni a la gente de Gaza ni a la gente de Cisjordania. ¿Es esa una de las razones por las que Turquía no impone sanciones oficiales a Israel? Quiero decir, esta especie de política pragmática de decir, sí, odiamos lo que está ocurriendo, pero si escalamos contra Israel, tampoco les ayudaría a ellos. ¿Esa es tu interpretación de cómo está actuando Turquía en esta situación? Creo que Turquía ha sancionado a Israel. Ha detenido todo su comercio con Israel. Pero el problema es, verás, por ejemplo, Israel está comprando, digamos, acero y cemento y todo tipo de bienes domésticos y personales y lo que sea. Y lo que ocurre es que otra persona los compra a Turquía y luego se los vende a Israel. Así que, básicamente, no se puede sancionar a Israel en ese sentido. Además, si el mundo árabe en su mayoría comercia con Israel, ¿por qué debería Turquía detenerse? Porque nosotros tenemos un saldo positivo en nuestro comercio con Israel. Perdón, una pregunta más, porque me quema por dentro. ¿Cuál es el papel de la religión o de la política motivada religiosamente en Turquía? En Israel hay un movimiento serio que desearía volar la mezquita de Al-Aqsa y construir un tercer templo. Si eso ocurriera, si la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, fuera destruida, ¿cuál sería la reacción de Turquía ante eso? Bueno, no puedo comentar sobre circunstancias que son solo hipotéticas, que pueden o no ocurrir. Si los israelíes, los estadounidenses y otros fueran lo suficientemente insensatos como para hacer eso, entonces dependería de las circunstancias. Creo que también dependería de qué gobierno esté en el poder en Turquía.
Por ejemplo, no puedo imaginar que ningún gobierno europeo simplemente reformule sus políticas hacia Israel y continúe como si nada bajo las circunstancias que has descrito. Y otra cosa es, ¿cómo respondería o reaccionaría Egipto ante eso? Y Arabia Saudí. Podrían simplemente decir, bueno, ya sabes, eso realmente no me concierne. Así que sería un insulto total al mundo musulmán. Todo lo que puedo decir es que espero que eso no ocurra. Pero si llegara a ocurrir, sería una situación completamente diferente. But if that were to happen, then it would be a different kettle of fish. It would. Lo haría. Quizás la última pregunta, porque esto ha sido todo un tour de force. Pero Irán, ¿cuál es la relación de Turquía con Irán? ¿Y hacia dónde cree que se dirige? Where do you see it going? Well, the present government, again, is Bueno, el gobierno actual, de nuevo, es ideológicamente algo anti-Irán. Turquía, en cuanto a la política seguida en Siria, estaba, ¿cómo decirlo?, enfrentada con Irán. Y desde la caída del régimen de Assad en Siria, las relaciones entre Turquía e Irán parecen estar bastante tensas, aunque ninguna de las partes quisiera hacer ninguna declaración concreta al respecto. Los iraníes tienen las manos llenas con sus negociaciones con la administración Trump. Además, dadas las circunstancias, porque han perdido Siria y pueden estar perdiendo, quiero decir, pueden estar en desventaja en Irak, no querrían frustrar a Turquía, o cómo decirlo, poner a Turquía aún más en su contra de lo que ya está. Y por parte de Turquía, la situación es muy complicada. It is so complicated. For instance, Turkey, the present government, this is not Por ejemplo, Turquía, el gobierno actual, y esto no es algo que yo apruebe, pero el gobierno actual está muy orientado hacia Hamas. En cuanto a la expresión de su ira y frustración por lo que Israel hace en Gaza, por supuesto que aceptaría y aprobaría eso. Pero la manera en que el gobierno actual de Turquía está gestionando su relación con Hamas, por ejemplo, no veo que eso beneficie en nada a Turquía. Hamas y Hezbollah están coordinando sus esfuerzos contra Israel, pero Turquía está en contra de Hezbollah, porque Hezbollah actuó junto con el régimen de Assad. Y Turquía está en contra de Irán, porque Turquía quería derrocar a Assad, mientras que Irán quería mantener el régimen de Assad en Siria. Pero Hamas, respaldado por Turquía, es bastante amistoso, tanto con Irán como con Hezbollah. Así que es una historia bastante complicada. Hay que entenderlo. So it's quite a complicated story, you will have to understand. Así que cuando observo todo esto, no veo mucho interés turco implicado. Por ejemplo, cuando analizo la política de Turquía hacia la guerra en Ucrania, diría sin duda que está en línea con el interés nacional de Turquía, y es bastante comprensible, muy racional, además de pragmática, y así es como debería ser. Pero cuando se trata de la política exterior de Turquía en Oriente Medio, por ejemplo, hasta hace unos años, no lo olvides, Turquía puso a todo Oriente Medio en su contra, debido a su política exterior orientada hacia los hermanos musulmanes, porque estuvo implicada en la guerra de Siria desde 2011, debido a su lógica de política exterior en Siria, y estaba en contra del régimen de Sisi en Egipto. Es decir, los dos países estaban usando, ya sabes, la política era ciertamente hostil, ya sabes, entre el Cairo y Ankara. Y luego, te lo puedes imaginar, estás en contra de Siria, estás en contra del enemigo de Siria, que es Israel, y luego estás en contra de Egipto, estás en contra de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. De esto trataba la política exterior turca hasta finales de 2020, durante una buena década o más. Y debido al compromiso ideológico con la guerra en Siria, Turquía incluso derribó un avión de combate ruso. ¿Te puedes imaginar hasta qué punto el gobierno actual llevó las cosas al extremo? Ya sabes, era increíble. Así que, desde finales de 2020 en adelante, prevaleció, por así decirlo, un cierto grado de sobriedad en la toma de decisiones de la política exterior turca. Pero aún así, la política exterior turca en Oriente Medio sigue teniendo ciertos aspectos problemáticos, como acabo de explicar. Y esto se debe principalmente a este enfoque ideológico.
Pero parte de esto también tiene que ver con el enfoque de Turquía hacia la cuestión kurda, y especialmente en Siria, con el deseo de evitar el establecimiento de un Estado kurdo de facto. Esto también está cambiando, porque recientemente, la semana pasada, escuchamos señales muy alentadoras de los principales líderes turcos diciendo: no, nosotros también somos un Estado kurdo. Y ya sabes, una rama de olivo como no había visto en unos 10 años. Desde que Erdogan empezó a reprimir al partido político kurdo, no por una buena razón, sino por motivos de poder político interno. Estamos viendo a Turquía intentar recomponer relaciones con los kurdos y también con sus vecinos de Oriente Medio y Asia Occidental. Bueno, una evaluación sensata de lo que está ocurriendo diría simplemente que es desconcertante, porque estás haciendo esto con el PKK en un momento en que el PKK ha sido absolutamente derrotado dentro de Turquía. En una época de multipolaridad, Turquía tiene mucha influencia con Estados Unidos e incluso con Israel para destruir a los grupos liderados por el PKK en Siria. Pero se disolvieron la semana pasada, ¿no? Anunciaron oficialmente que quieren disolverse. No realmente, porque el PKK es solo una rama de lo que ellos llaman su marco institucional. Así que el PKK es el que está dentro de Turquía. Al que está en Siria lo llaman de otra manera, pero es lo mismo, trabajan por los mismos fines, persiguen los mismos objetivos. Así que, básicamente, lo que Estados Unidos e Israel no han podido hacer hasta ahora, parece que Turquía lo está haciendo. Muchos analistas políticos aquí en Turquía piensan que todo se debe a las próximas elecciones. Las próximas elecciones aún queda bastante tiempo, pero el gobierno actual piensa que ya no va a poder ganar. Lleva tanto tiempo en el poder, además de la crisis económica, que se ha agravado por la mala gestión del gobierno. Y entonces están destinados a perder las elecciones, a pesar de que la principal oposición no parece atraer a todos los sectores del electorado. Pero al final, hay una gran probabilidad de que vayan a perder las elecciones. Entonces, ¿qué haces? Entonces, hablas con este partido afiliado al PKK si quieres, o con los herederos políticos del PKK, diciendo: ya sabes, puedo hacer solo un poco de maquillaje. Y tú puedes presentarlo como una gran victoria, pero tú me das tus votos. Puedes hacer eso. Pero entonces la reacción del electorado es que si consigues un voto de ellos, entonces quizás pierdas 2 votos en el otro lado. Así que básicamente, la situación del gobierno es bastante turbia. Y estas aguas desconocidas no son el tipo de situación a la que Erdogan y su gobierno están acostumbrados a enfrentarse. Antes, solían ganar las elecciones con facilidad. ¿Ves a lo que me refiero? Pero provocaron una crisis económica de la que no pueden salir, y ahora esto va a provocar el fin del gobierno actual, como ocurre con todos los gobiernos tarde o temprano. Pero no quieren ver que eso suceda, y básicamente pueden, ¿cómo decirlo?, hacer cualquier trato con cualquiera. Esta es la situación. Así que no es fácil. Puede resultar bastante confuso para los de fuera cuando observan la situación. Incluso para nosotros, dentro del país, seguir lo que está ocurriendo no es fácil de entender a simple vista. En absoluto. Y Hassan, te dije que esta entrevista duraría unos 45 minutos, pero ya llevamos 1 hora. Bueno, lo he disfrutado. Muchas gracias por tu paciencia. Para las personas que quieran leer más de tus análisis, ¿a dónde deberían ir? ¿Tienes algún lugar donde publiques regularmente en inglés? Sí, y de vez en cuando, si básicamente buscan a Hassan Ünal, ya sabes, solía escribir artículos de opinión para algunos periódicos occidentales. A veces también escribo análisis en inglés, pero también escribo análisis en turco, y algunos sitios de internet los traducen al inglés. En realidad, se llama principalmente Harici. Harici es donde escribo. Harici es un sitio de análisis de política exterior.
Hariji is H. I. Así es. Dot. By our Por nuestro soy colega Tunka Coach, ¿verdad? right. Exactamente. I'll So put I- Harichi into Pondré a Arisi en la caja de descripción de abajo para que la gente pueda encontrarlo allí. Please do. And I have a program on the. Por favor, hazlo. Y tengo un programa en el sitio Harisi. Se llama Brújula Estratégica y hago entrevistas con expertos de Turquía y de todo el mundo sobre cuestiones geopolíticas. Así que también pueden ver mis entrevistas en inglés con expertos. Y quizá podamos hacer una contigo más adelante. Ya sabes. One with you at a later stage, would be happy to. Encantado. Y a todos, visitad Harisi y echad un vistazo al profesor Hassan Ünal allí. Hassan, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Much for your time today. Well, Bueno, ha sido un placer.